Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Buenas tardes, empezamos el quinto programa de Guadalajara Verde en esta sexta temporada que seguimos emitiendo en directo desde Radio Arrebato en la 107.4 de la FM. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Buenas tardes, bienvenidas, y en esta ocasión vamos a presentar el proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo, en una presentación que se hizo sobre el mismo territorio el pasado 17 de octubre. Y antes de empezar el programa, rechazamos rotundamente el genocidio que sigue cometiendo Israel contra el pueblo palestino, en el que, a pesar de los supuestos acuerdos de paz, sigue asesinando a cientos de palestinos en Gaza. No al sionismo, no a las guerras, ni esta ni ninguna. Bien, pues el Parque Natural Sierra Norte, con sus casi 117.000 hectáreas, comprende en su interior un rico patrimonio natural y cultural que debemos esforzarnos en conservar y mejorar. Especies en peligro de extinción como el águila perdicera y el desmán ibérico. El pasado 18 de octubre se celebró el Día de la Sierra en Navas de Jadraque. El pechiazul, el acentor alpino, el topillo nival, nutrias, gato montés, lagarto verdinegro, mariposas como la Parnasius apollo, etc. Además, el área posee una excepcional importancia botánica por albergar un amplio número de especies y comunidades eurosiberianas y orófilas prácticamente únicas a escala regional. Varias de estas especies y comunidades son endemismos del sistema central y sus mayores extensiones se encuentran en la porción castellano-manchega de este sistema. En el pasado incendio del Pico del Lobo se han puesto en peligro la existencia de alguna de estas poblaciones. El topillo nival, la mariposa apollo, fundamentalmente, y ya que el desmán ibérico hace años que no se tiene constancia de su presencia, aunque no se pierde nunca la esperanza de intentar reintroducirlo. El proyecto que hemos conocido, Sierra Norte Paisaje Vivo, tiene el objetivo de impulsar la economía de las áreas protegidas, valorizando los servicios ecosistémicos que se asocian al mosaico forestal, que es necesario favorecer para aumentar la resiliencia del ecosistema. La Fundación Fernando González Bernaldez, Europark y Europark colaboran con la dirección del parque en el desarrollo de este proyecto. Y a pesar, o precisamente por ello, que se trata de un territorio con 1,45 habitantes por kilómetro cuadrado, clasificado por la UNESCO como desierto humano, invertir en dinamizar el emprendimiento es una necesidad. Y de todo ello nos hablaron personas involucradas de una forma u otra en el proyecto. Todo ello lo grabamos y ahora os lo emitimos. En algún momento el audio os pedimos disculpa porque no es el mejor. Porque ya sabes que nosotros no somos profesionales, somos profesionales. Pero consideramos que se puede escuchar. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar una nueva entrega del espacio 3 minutos. Cuando delante de ti se abran tantos caminos que no sepas cuál coger, no elijas al azar. Siéntate y espera. Respira con la profundidad confiada con la que respiraste el día en que viniste al mundo y sin dejarte distraer por nada, espera y sigue esperando. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. Buenas tardes. Así termina el bellísimo libro que os presento esta tarde, Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. En forma epistolar, una abuela cuenta su vida a su nieta. El primer encuentro con la muerte lo tuve alrededor de los 6 años. Mi padre tenía un perro de caza, Argo. Tenía un temperamento dócil y afectuoso y era mi compañero de juegos preferido.
Durante tardes enteras le daba de comer papilla de barro y de hierba o lo obligaba a hacer de cliente de la peluquería. Y él, sin rebelarse, daba vueltas por el jardín con las orejas adornadas de horquillas. Un día, mientras le probaba un nuevo tipo de peinado, me di cuenta de que tenía un bulto debajo de la garganta. Desde hacía semanas ya no tenía ganas de correr y saltar como antes. Si me ponía a merendar, no se colocaba delante de mí suspirando esperanzado. Una mañana, al volver del colegio, no lo encontré esperándome detrás de la verja. Al principio pensé que se había ido con mi padre a algún sitio. Pero cuando vi a mi padre sentado tranquilamente en su estudio sin algo a sus pies, se apoderó de mí una enorme agitación. Salí y gritando a voz en cuello lo llamé por todo el jardín. Volví a entrar y exploré la casa 2 o 3 veces de cabo a rabo. Por la noche, cuando fui a dar a mis padres el beso obligatorio de buenas noches, reuniendo todo mi valor, le pregunté a mi padre: ¿dónde está Argo? ¿Argo?, me respondió sin levantar la vista del periódico. Argo se ha marchado. ¿Por qué?, le pregunté. Porque estaba harto de tus desprecios. ¿Indelicadeza? ¿Superficialidad? ¿Sadismo? ¿Qué había en esa respuesta? En el instante en que escuché esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Es a ese episodio al que tengo ligado mi ingreso a la edad adulta. ¿A los 6 años? Sí, a los 6 años. Argo se había ido porque yo había sido mala. Mi comportamiento, por tanto, influía en lo que me rodeaba. Influía haciendo que desapareciera, destruyéndolo. ¿No habría sido 1000 veces mejor que me hubiese dicho que Argo había muerto? Por supuesto habría llorado, me habría desesperado, durante meses habría ido al lugar en el que estaba enterrado. Después, poco a poco, lo habría ido olvidando. Argo se habría deslizado al fondo de mis pensamientos como un bello recuerdo de mi infancia. De esta manera, sin embargo, Argo se convirtió en un pequeño muerto que llevo dentro. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Que entramos en el tema y primero escucharemos a Rafael Ruiz, director del Parque Natural de la Sierra Norte. La Sierra Norte de Guadalajara es un espacio también Red Natura 2000, que se llama Cepa Sierra de Ayllón, es el nombre geográfico que hemos estudiado, ¿no? Es un parque natural de reciente declaración, ahora mismo tiene 14 años de edad, aunque hay rocas de 400 millones de años de antigüedad, porque son rocas paleozoicas la base, y comenzamos los estudios para declararlo en el año 2000. Cuando se crea un parque natural se hacen unos estudios, un diagnóstico, se elabora un plan de ordenación de recursos naturales y el resultado luego es la declaración de espacios protegidos, y en este caso un parque natural que ya en Castilla-La Mancha, un plan de conservación del medio natural del año 95, se señalaban los grandes territorios, grandes unidades naturales de la región que eran merecedoras de ser declaradas parque natural. Ese proceso pues llevó desde el año 2000 hasta 2011, en el que se declaró con 3 zonas de protección especial, que son el macizo del Lobo Cebollera, de unas 10.000 hectáreas, que es toda la zona de alta montaña, la reserva fluvial del Penagallinas, fue una reserva natural en el año 2003, el macizo del Lobo y también la reserva fluvial del Penagallinas, y el hayedo de Tejera Negra, el hayedo más meridional de Europa, junto con el de Montejo, y que es desde 2017 bien Patrimonio Mundial de UNESCO. Esos 3 espacios protegidos quedaron englobados en el Parque Natural como zona de protección especial del mismo. No tenemos plan rector de uso y gestión todavía, habrá algunas otras zonas de protección especial que se incorporen, como puede ser Sonsaz o el Alto Vallosera, Tornera Centenera, y bueno, lo que os quería comentar es que este parque natural es muy, muy diverso. Estamos justo en la estribación más oriental del sistema central. El sistema central que viene recorriendo la península ibérica desde Portugal, termina en la Sierra del Alto Rey, en el extremo más oriental del parque, y la Sierra de la Bodera, Naerro, ya fuera del parque, pero justo en la conjunción con otro gran sistema montañoso que es el sistema ibérico, y con la cuenca sedimentaria del Tajo, y eso le aporta una geodiversidad extraordinaria a este parque, donde dominan las rocas paleozoicas, pero también hay areniscas, hay cuarcitas, pizarras, neises, es lo más abundante, pero
una geodiversidad muy variada que también favorece una diversidad de bosques muy grande. Y también un rango altitudinal que va desde los 700 metros en el Pontón de la Oliva en Madrid hasta la cumbre de Castilla-La Mancha, que es el Pico del Lobo, donde desgraciadamente, pues como sabéis, acabamos de sufrir un grave incendio forestal. Todo ese rango altitudinal, una variabilidad climática de distribución de precipitaciones también muy grande, porque es un territorio, perdonad que no lo he dicho, muy extenso. Son 117.000 hectáreas, 35 municipios y 43 núcleos poblados, con las pequeñas aldeas o pedanías. Yo siempre que hablo del parque natural digo, podrían ser 5 parques naturales distintos, porque la zona de alta montaña, el macizo del Lobo Cebollera, y eso distingue a este parque natural a nivel regional, es el único sitio de Castilla-La Mancha donde tenemos formaciones glaciares, donde hay vegetación eurosiberiana con abedules, tejos, acebos, hayas, vegetación que no encontramos a nivel regional, disculpadme, sé que en muchos otros sitios de la península ibérica, pero en Castilla-La Mancha solo aparecen, y asociados a ellos, especies tan interesantes como la mariposa polo, como el pechiazul, único sitio donde hay reproducción de pechiazul, lagarto verdinegro, topillo nival, especies con las que trabajamos en programas de conservación porque son bioindicadores de cambio climático. Toda esa zona es un gran laboratorio vivo para el cambio climático y muchas universidades pues ponen su foco en su proyecto de investigación en ese territorio de alta montaña. Pero luego tenemos en la franja norte del parque pinares naturales de pino silvestre, que son los únicos pinares naturales que hay en este parque natural, y la cana norte de Alto Rey, con brezales húmedos, turberas, otro tipo que podría ya ser en sí un parque natural. El Ocejón, que es como el pico más emblemático, yo diría casi de la región, de Castilla-La Mancha, que tenemos aquí, con 2.049 metros. Bueno, hay 20 picos que superan los 2.000 metros de altitud y hay 5 pequeños macizos montañosos, el Tornera Centenera, la Sierra de la Puebla en Madrid es como se conoce, el macizo del Lobo Cebollera, el del Ocejón, el Alto Rey y la Sierra Gorda. Todo el entorno del Ocejón con unos valores también etnográficos y culturales muy potentes, la arquitectura negra de Guadalajara, todos los pueblos construidos, muy integrados en el territorio, construidos con pizarras, podría ser en sí otro parque natural. Pero luego nos vamos a la zona oriental del parque y ahí en lugar de pizarras y cuarcitas lo que dominan son los neises. Los neises es una roca, el neis, que tiene mucha mica, que brilla, los esquistos también, micasquistos, y entonces es el territorio de la arquitectura dorada, con pueblos que con el reflejo del sol pues brillan. Podría ser otro parque natural. Y en Tamajón, donde nos hemos tomado el café antes, desde Tamajón, con su pequeña ciudad encantada hacia el sur, es un territorio donde las rocas dominantes son mesozoicas, las calizas. Y asociado a eso, pues también cambia la vegetación y tenemos quejigares en lugar de rebollares, como bosques naturales, y otro tipo de vegetación mucho más cálida en todo el valle medio del Jarama. Entonces todo eso confiere una diversidad y un potencial de biodiversidad al parque natural muy muy grande. En cuanto bueno, os hablaba de bosques naturales muy valiosos, pero también en este parque pues hay 36.000 hectáreas de repoblaciones forestales que se hicieron en los años 70. Masas forestales homogéneas, monoespecíficas, coetáneas y que son muy vulnerables a efectos de cambio climático o de grandes incendios y verse afectados por sequía. Entonces ahí los compañeros de la sección de montes, José Carlos está aquí acompañándonos hoy, pues están también trabajando en la renaturalización de todos esos pinares y todas las masas forestales. Y hay otro proyecto que también compartimos del que somos socios con la Fundación González Bernaldez, que es el proyecto Red Bosques Clima, de cómo hacer más resilientes frente a los efectos negativos del cambio climático a esa gran superficie forestal que tenemos aquí en el parque natural. Os hablaba también en cuanto a fauna,
pues hay 2 programas estrellas de conservación. Además de los que hacemos sobre especies, estas especies más humildes, tenemos un plan de conservación de anfibios en el Parque Natural, también el seguimiento de esas especies como mariposa apolo, que os comentaba antes, de topillo nival, de pechiazul, pero hay 4 o 5 grupos reproductores de lobo ibérico en el Parque Natural. Y eso pues es otra línea de trabajo muy potente también de apoyo a la ganadería, a los ganaderos locales, para que mantengan su actividad. Y la conservación del lobo, que es una prioridad para nosotros, pasa por reducir el conflicto con los ganaderos. Hay ataques, hay daños, se indemnizan, pero estamos trabajando con ellos, haciendo nosotros desbroces en zonas de interés para ellos, donde ellos trabajan más con su ganado, que en este caso casi todo es vacuno extensivo. Estamos haciendo cerramientos de protección frente al lobo en época de paridera para concentrar ahí las vacas en los partos. Estamos facilitando, la Diputación también está trabajando de forma coordinada, pues aportándoles collares para hacer cerramientos virtuales, hacer más fácil su labor, porque es muy importante que se mantenga la ganadería extensiva, también para frenar la matorralización por el abandono del ganado y el aumento de la superficie forestal. Parece una paradoja, pero aquí lo que necesitamos, no diré sobran árboles, nunca sobran, pero lo que necesitamos es más espacios abiertos, con mayor superficie de ese hábitat mosaico, más resiliente frente a efectos negativos del cambio climático y grandes incendios. Y bueno, un dato también, perdonad que vaya un poquito desordenado, son muchas cosas las que quiero contaros y vamos a tener ocasión de compartir en este día y mañana los que os quedéis. Pero un dato muy importante para entender el parque natural es también el socioeconómico y el demográfico. Os he hablado de 35 municipios, 43 pueblos, pero que suman en total 2.000 habitantes. Es la población que vive empadronada, son menos los que viven y pasan todo el año en los pueblos, en el parque natural. Hablamos de una media de 45 habitantes por núcleo urbano, con una población generalmente muy envejecida, además, y hablamos de una densidad de población de 1,45 habitantes por kilómetro cuadrado, que la UNESCO califica como desierto humano, una densidad por debajo de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y todo esto a 1:15 de Madrid, en algunos puntos del Parque Natural, a 1:30 de Madrid, en Tamajón, tenemos un problema de despoblamiento tremendo. Hay 12 pueblos abandonados y muchos pues en vía de abandono. Y por eso el Parque Natural, cuyos objetivos son principalmente la conservación, la restauración, el uso público, del que no da tiempo de hablaros de los proyectos que hemos desarrollado en estos últimos años, como georrutas, como rutas interpretativas. Hay 40 senderos señalizados, con más de 550 kilómetros señalizados de senderos, porque queremos potenciar un turismo muy sostenible, respetuoso con la naturaleza, y creemos que ese tipo de perfil de turista que venga a este territorio pues es muy respetuoso y es como también una insignia del Parque Natural, el senderismo y los deportes de montaña. Pero en ese contexto, más allá de conservación, restauración, gestión del uso público y promover la investigación en el Parque Natural, cobra especial importancia también el ser dinamizadores del territorio. El crear alianzas con la población local, con las asociaciones que trabaja, con las comunidades de propietarios, como aquí está Lorenzo, el presidente de la comunidad de Valverde, con los ayuntamientos, con otras entidades que también operan en el territorio, diputaciones provinciales, otras consejerías de la Junta de Castilla-La Mancha, universidades, y buscar sinergias con objetivos comunes y que se generen proyectos que traigan inversiones al territorio y que redunden en mejora de la calidad de vida de los habitantes. Y en ese sentido, bueno, pues el proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo es un ejemplo de un proyecto que la Fundación Fungode y Europar España pues puso sus miras
nos conocemos de hace muchos años. Ellos trabajan apoyando a los gestores de espacios protegidos de toda España y haciendo una labor enorme de coordinación entre nosotros, de puesta en común de experiencias, de elaborar manuales de gestión de muchas actividades, y con ellos desde el principio diseñamos conjuntamente las acciones del proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo, que fueran temas que resultaran de especial interés para el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Entonces es un proyecto en el que estamos participando pues como si fuéramos pues muy conjuntamente. Y ese proyecto lleva certificación forestal. Pero nosotros ya estamos haciendo desde la Junta la certificación forestal de las 40.000 hectáreas de montes propiedad de la Junta que hay en el Parque Natural, de los montes propiedad de utilidad pública, propiedad de ayuntamientos, y entonces seleccionamos un monte que se iba a quedar fuera de certificación forestal porque no es de ayuntamientos, no es de la Junta, sino que es de una comunidad de 200 propietarios. Y bueno, pues ahí está el papel de Lorenzo, que luego tendrá tiempo de hablar de, como dicen ahora los modernos, de spin-offs que han salido, como ese proyecto europeo que estáis ahora proponiendo, y implicaros en la certificación forestal. Certificación forestal y también la valoración de los servicios ecosistémicos que los bosques del Parque Natural prestan a la sociedad. Estamos al lado del corredor de Henares y de 7 millones de habitantes de Madrid y su área metropolitana. El parque está vertebrado por 3 ríos que son de oeste a este: el Jarama, el Sorbe aquí, el Jarama al otro lado del Ocejón y el Bornova al pie de la Sierra de Alto Rey. Y esos 3 ríos son represados por el embalse de El Vado, Beleña de Sorbe y Alcorlo. Y ese agua pues va a abastecer al corredor de Henares y a Madrid por el canal de Isabel II. Y ese agua se filtra, se depura en los bosques de la Sierra Norte de Guadalajara. Se está secuestrando aquí el carbono de las emisiones de gases de efecto de invernadero de una gran ciudad como es Madrid y su área metropolitana. Es un espacio muy cerquita de Madrid al que vienen salud física y mental a disfrutar de un contacto íntimo con la naturaleza miles de personas del entorno de Guadalajara, pero también de Alcalá de Henares y Madrid. Y es un espacio vital para la conservación de la biodiversidad. Al final siempre digo que la ciudad es una gran fagocitadora de recursos que aportan los bosques del entorno de la España rural despoblada y excretora de residuos que se purifican otra vez en el área. Y es de justicia que eso tenga un pago y que estos ayuntamientos propietarios de montes que están gestionando sus montes bien conservados reciban un pago por ese servicio, y un pago que les permita mejorar los servicios que prestan a las personas que apuestan por vivir en el territorio. Y en ese sentido, pues este proyecto es totalmente acorde con esos objetivos nuestros desde el Parque Natural. Pero también ha tenido un proceso precioso, participativo, con los habitantes, de diseñar el paisaje soñado a futuro por las personas del territorio, que les gustaría, cómo les gustaría que fuera el paisaje de la Sierra Norte dentro de 50 años. Y bueno, de eso no voy a hacer spoiler porque es lo que luego os van a contar. Y también un proyecto que habéis comentado de apoyo a emprendedores. Quiero decir que es un proyecto totalmente alineado y para nosotros una oportunidad, porque nuestros recursos son los que son, humanos y económicos, desde el Parque Natural, y que este proyecto, que está financiado por la Fundación Biodiversidad, recala en este territorio, pues para nosotros es una oportunidad y muy ilusionante. Y en ese sentido, bueno, pues es un trabajo que creemos muy importante en un contexto de despoblamiento, el implicar a la población local en el proyecto del Parque Natural, que sean participantes activos. Y aquí somos muy poquitos, 2.000 personas, pero con muchas iniciativas, los ayuntamientos, las asociaciones de mujeres serranas de Guadalajara, la Asociación Sierra Norte, la Asociación de Turismo, porque también trabajamos con todas las empresas de turismo de naturaleza y alojamientos rurales, con un programa de sostenibilidad del turismo y colaborando con ellos. Y en ese sentido, pues es un espacio gratificante en cuanto a acoger nuestros proyectos y a promover ellos, y creo que es clave pues eso, el establecer lazos con la población local e implicarles en el proyecto. Y ahora oímos al director del proyecto, Guillermo Chaminade, de Europarc.
Bueno, os puedo contar dos aspectos, siguiendo un poco en la línea de lo que estaba mencionando José ahora. Empiezo por esta actuación que queremos hacer aquí en este monte de Valverde, que es un desbroce que va... Bueno, ayer estaba llegando el tractor, o sea que por desgracia no lo vais a ver en marcha, pero bueno, va a ser... Hemos pasado justo ahora subiendo por la pista uno de los puntos donde vamos a hacer uno de las dos zonas de desbroce, el otro está un poco más cerca del pueblo. La idea con estos dos desbroces, que son de unas 20 hectáreas, es generar este mosaico que estaba comentando usted, en una superficie mucho mayor. Digamos que abres el paisaje en dos puntos y de esa manera estás generando un mosaico resiliente forestal en una superficie mucho más grande que nosotros calculamos en el proyecto de unas 800 hectáreas. ¿Vale? Y esto se hace con maquinaria en este caso. Nuestro deseo sería que en un futuro cercano se pudiera introducir ganado, pudiera haber ganado aquí, cabras o lo que fuese, como hubo antaño, que ya creo que os ha comentado Rafa, José antes, que aquí ha habido cabras hasta no hace tantos años. No sé, Lorenzo, ¿cuántos años hace que...? Las últimas fueron las de Antolín, ¿no? Y Antonio, que era el socio también, ya hace años. Sí, hace unos años, ¿no? Ya hace años 80 me dijo Antonio. Ah, pues hace ya más 30, años. 30 o 40 años que desaparecieron ya las últimas ovejas. Y solamente pasan de vez en cuando pues las vacas, pero vienen de Cantalojas, tampoco se nota tanto. Lo ideal sería eso, para introducir algún tipo de ganado, sobre todo cabra, que es la más adecuada para este tipo de monte. Que hace un poco de desbrozadora natural, digamos. Entonces, si abrimos, la idea del proyecto es abrir mediante desbroce mecánico para que luego eso lo mantuviese el ganado. Veremos a ver si es posible, ¿no? Porque como decía José, pues es muy complicado no habiendo gente y habiéndose perdido un poco esa inercia de la asistencia de ganado, ¿no? Y por otra parte, el otro aspecto que os quería comentar es que hemos intentado trabajar con la población local en este proyecto. Hemos hecho unos talleres participativos el otoño pasado en dos localizaciones del parque, a los que invitamos a todos los actores principales, digamos, que viven en el territorio, pues alcaldes, a los técnicos, a asociaciones diversas, bueno, en fin, un poco la gente que mueve aquí un poco las cosas, ¿no? en el parque natural, ¿no? Entonces, de esos talleres salieron una serie como de recomendaciones que nosotros hemos plasmado en unos documentos de recomendaciones de gestión del territorio, y también en un taller con los técnicos específico, recomendaciones de gestión forestal. Y esos son unos documentos que esperamos que perduren, que sirvan para, pues por ejemplo, para la redacción del PRUG que comentaba Rafa antes, como una base, y que el aspecto importante que nos parece de eso es que la población local ha participado. Muchos no se conocían siquiera, porque como veis este territorio es vastísimo y hay unas distancias enormes entre pueblos y pueblos, entonces ha servido también. Esos días sirvieron como un poco de confraternización, digamos, y conocimiento entre la gente del territorio. Y de este aspecto vamos a hablar luego un poco más por la tarde en lo que se refiere al emprendimiento también, que toca un poco esta parte, ¿no? de creación de redes y demás. Pero bueno, ese es un aspecto también importante del proyecto. Y también comentar, si os fijáis en aquella zona más del fondo, veréis que el pinar se convierte en un robledal. Estos pinares están plantados encima de antiguos robledales, hayedos, abedulares, y esos están debajo de los pinos. Entonces, desde el Parque Natural, desde la Consejería de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible, perdón, que vais cambiando de nombre, pues se hace una labor también muy importante de adaptar estos bosques al cambio climático, favoreciendo a esas otras especies que acompañan a los pinos. Entonces, no solo nuestro proyecto, sino que por supuesto la Junta está trabajando en miles de hectáreas intentando que estos bosques sean más resilientes al cambio climático, favoreciendo a las hayas, a los cervales, a los robles. Un pequeño noticia sobre el tema y os hablaba de la conexión de objetivos del Parque Natural con este proyecto. Bueno,
no todas las repoblaciones se hicieron sobre robledales y esto, también se hicieron sobre zonas que estaban cubiertas por jarales, por estepares, que aquí es la jara estepa o también el xisto granífer, porque antes cuando el combustible era el carbón vegetal, pues estos territorios se carboneaban y en el entorno de los pueblos sobre todo pues estaban muy deforestados. Entonces hay distintas situaciones donde esas repoblaciones no tienen ese sotobosque o esa referencia de rebollar, y es necesario para diversificar también apoyar con plantaciones de frondosas, y en muchos otros casos sí tenemos ahí las frondosas pidiendo que se aclaren esos pinares para abrir, poner en luz la masa, que decimos los técnicos, ¿no? Y favorecer pues la transformación a esa masa mixta de rebollares con pinares y con especies eurosiberianas. Y luego pues sí que se están haciendo también desbroces. Si os habéis fijado en el viaje, había una franja amarilla ahora a los dos lados de la carretera. Esos son trabajos que se hacen desde otro servicio de la delegación provincial, que es el servicio de incendios forestales. Nosotros somos sección forestal, caza, parques naturales. Estamos dentro del servicio de medio natural, que Ana es nuestra jefa, Ana Tobina. Y bueno, pues esos desbroces son los tratamientos preventivos de incendios forestales, que son 100 metros a cada lado de una faja que se utiliza en carreteras o caminos para esos desbroces. Pero es necesario que haya ganado, y ahí, al hilo de lo que decíais antes, aquí ha habido una transformación de una pérdida de ganado ovino y especialmente caprino, porque eso es ser pastor 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y ha derivado hacia vacuno extensivo, que es la ganadería predominante en la zona, porque esa ganadería no exige una dedicación tan 100% del tiempo, ¿no? Y ahora los ganaderos han comprado drones, se les ha autorizado desde el Parque Natural a su uso en el Parque Natural, collares virtuales para hacer cercados virtuales, quemas prescritas de apoyo y desbroces que compañeros como José Carlos, que lleva los montes de la zona norte del parque, pues están haciendo desbroces con fondos de adaptación al cambio climático, fondos PIMA, a demanda en las superficies que los ganaderos también nos demandan, porque es donde ellos tienen la querencia su ganado. Entonces, ese paso a ganadería vacuna, este territorio necesita más ganado caprino, porque es mucha leñosa lo que hay, ¿no? Y bueno, pues es un reto complicado, porque hay que implementar medidas mucho más de financiar esa ganadería de caprino. Y bueno, yo creo que es algo que se está poniendo sobre la mesa, esa necesidad, pues, y a raíz de este año también que se ha puesto sobre la mesa el problema de la matorralización y la pérdida de espacios abiertos, ¿no? en España. Y bueno, y un último apunte, con las repoblaciones, ahora es un momento con una coyuntura buena, porque aprovechamientos forestales de pinar que antes no eran posibles económicamente, eran inviables, ahora con el tema de la biomasa y pellets, puntales también, porque estas repoblaciones están muy densas, entonces los pies a veces tienen poco diámetro y son muy altos, y ahí, o sea, el mercado es un poco, la demanda del mercado es la que luego rige la viabilidad económica de estos aprovechamientos forestales. Y ahora mismo invernaderos del sureste español que utilizan esa madera de puntales, demandas para biomasa, para pellet, pues están haciendo que, comido por servido, ¿no, José? Casi con la eliminación de residuos. Y depende mucho del sitio y del acceso. Si el acceso es malo, pues no son económicamente rentables. Si tienen un acceso más o menos bueno, pues están en el límite de lo rentable. Pero quiero decir que es un momento donde se presenta una oportunidad de intervenir y hacer esa transformación hacia bosques más resilientes, ¿no? Transformados. Eso es. Lo que nos dicen los científicos, que los bosques que resistirán mejor la sequía son aquellos que tengan alta diversidad de especies de diverso tipo, que puedan tener diversas alturas, diámetros, raíces más profundas, menos profundas. Cuanto más variado sea el bosque, más probable es que resista la sequía, y también que tenga discontinuidades, claros, árboles grandes, árboles pequeños, variedad.
que es lo contrario a lo que tenemos en una repoblación. Y como indicador los rodales maduros. Sí. Y aunque una gran parte de la propiedad del parque es pública, existen actores privados que hay que tenerlos en cuenta, como la comunidad de propietarios del monte Ocejón y otros. Y esto nos contó su presidente Lorenzo Gordo. Limitaciones. Bueno, vamos a darle la palabra a Lorenzo, que es el que nos cuentes cómo es el monte, cómo lo gestionáis y qué limitaciones tenéis. Bueno, a mí me toca contaros un poquito cómo es el monte, aunque ya me han pisado casi todo entre lo que hemos hablado allá en el Alto de Palancares y lo que se ha comentado aquí. Hay poco más que decir, pero yo sí que me basaría más en el tema de lo que estamos viendo ahora y de cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto no es nuevo, no es algo que ha surgido así por casualidad, sino que se ha ido formando con el tiempo y dependiendo del uso. Las cuestiones ya, el monte, el aprovechamiento del monte depende del monte, pero la forma del monte también depende de cómo se aprovechan sus recursos. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, esto ni siquiera era un municipio, ni siquiera había pueblos. Aquí abajo tenemos unas teinas, unas casillas donde se guardaba el ganado, donde también tenían que vivir los pastores, porque esto dependía del señorío de Galve y las distancias aquí no son para hacerlas a diario. Un poquito más arriba también tenemos las casillas del obreo. Al otro lado hay otros 2 o 3 asentamientos donde vivían pequeños núcleos, a lo mejor una familia o 2 familias que cuidaban de ese rebaño. Incluso hemos hablado de la ganadería caprina, ovina, bovina. Incluso podríamos hablar de porcina. No sé si es tabulada o libre, porque hay mucha encina, hay mucho roble que puede alimentar ese tipo de ganadería, pero en algunas crónicas se habla de que Valverde eran las porquerizas, o en Valverde estaban las porquerizas del señorío de Galve, con lo cual eso pues ha configurado un poquito el paisaje según el uso que se estaba dando, principalmente ganadero. Cuando se empezaron a reagrupar esas familias o se formaron los núcleos de población que tenemos de Zarzuela y de Valverde de los Arroyos, pues entonces ya empezó a tomar importancia también la agricultura y el aprovechamiento forestal. Si vemos imágenes cenitales de cómo era el monte hace 60, 70 años, lo más antiguo que yo creo que tenemos son las imágenes estas de los vuelos americanos de 1954, me parece, 56, 57, pues ahí se ve que alrededor del pueblo hay una gran extensión de fincas, son huertos, otros campos de cereales, que incluso venían hasta zonas que hoy en día se confunden con el monte. Entonces, esos aprovechamientos eran para la subsistencia de las personas que ya habitaban esos núcleos y para el ganado que ahí existía. Bien, pues un poco lo que estoy intentando decir es que tenemos un paisaje muy diverso, como estáis viendo. Hay zona de pradera que se ha perdido prácticamente, en concreto, y yo creo que a mucha gente nos gustaría recuperar por ese uso ganadero también. Hay zona de carrasca o de zonas de robledal, zonas de pinar. Toda la zona de pinar es repoblada, aunque ya está de alguna manera surgiendo de forma natural también en zonas limítrofes. Entonces tenemos diversidad de paisajes forestales que pueden ser, digamos, motivo de aprovechamiento, y luego otras zonas que no tienen mucho aprovechamiento o que es un aprovechamiento difícil y poco productivo, que habría que compensar con el aprovechamiento de las zonas más ricas, podemos decir. Que no son ricas, porque si nos damos cuenta, para hacer la limpieza del monte, que efectivamente el monte está muy bien conservado por la evolución que ha tenido, pero también necesita cierta intervención, y sobre todo lo que más preocupa también es el riesgo que estamos hablando de incendios, por lo que supone de riesgo de peligro para la propia población. Pues actualmente lo que estamos intentando es obtener recursos del pinar, que también tiene su historia, porque
Precisamente en los años 40-50 se hizo un consorcio con el antiguo Icona para repoblar esas zonas, 650 hectáreas aproximadamente de pino, en la que trabajó también la gente del pueblo, pero fue un consorcio que firmó el ayuntamiento con Icona, cuando realmente el ayuntamiento no era el propietario del terreno. Más adelante, ya en esta última etapa, así saltando mucho en el tiempo, pues se ha conseguido, se ha realizado un proyecto de ordenación de recursos forestales, y gracias a eso también hemos recuperado la gestión de esa masa forestal, de esa masa del pinar. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo natural y también el aprovechamiento de los recursos de lo que tenemos. Porque toda la vida ha sido así, como decía antes, en esas fotos aéreas se veían muchas fincas cultivadas y muy poco arbolado, y el arbolado que se veía era encinas para producir carbón o robles para la construcción, no había ni siquiera pinar, con lo cual imaginad la transformación que ha sufrido, y no en tantos años, estamos hablando de 6-7 décadas desde que se empezó a producir la emigración de la gente de los pueblos, así es lo que de alguna manera partió el avance del pueblo, que desde esa época hasta la actualidad pues esto se ha sobrenaturalizado, yo diría incluso. O sea, tenemos que buscar ese equilibrio, no el retorno a lo que había entonces, porque no es forma de vida, este terreno ha sido muy duro para vivir de él, pero tampoco el abandono o el estado un poco en el que se encuentra ahora, porque tenemos ese riesgo que hablábamos antes de que en cualquier momento lo podamos perder todo. Entonces, 5 minutos. 5 minutos. Un día que pueda hablar. Sí, bueno, si luego te cogerán por banda y hablarás más. Entonces, bueno, pues para ir un poco a cuestiones que me interesan, la comunidad de propietarios. También podríamos contar la historia desde los años, desde 1870, que se hizo la desamortización de Badajoz. Tenemos actas de compra-venta de los terrenos, que es cuando se puso a la venta los terrenos públicos, digamos, o de algunos, de la iglesia, de algunos organismos. Y entonces la gente de los pueblos se vio obligada, como en este caso, a comprar su propio suelo, el que venía aprovechando, trabajando. Tuvieron que poner su dinero para comprar ese terreno, para que no se lo quedara una tercera parte y dijera: yo aquí no dejo que se tenga ganado, no dejo que se corte un árbol. Entonces el pueblo habría muerto. Eso fue un punto importante en la historia. Más adelante, otro punto importante, como digo, es el tema del consorcio con Icona. Este debió ser de los primeros, y entonces se hizo como ese consorcio donde el 75% era de Icona, en el Pinar, y el 25% del ayuntamiento, que ya digo, tampoco le pertenecía porque era de propietarios particulares. Como digo, cuando llegó la emigración, pues todos los usos del monte desaparecieron. La comunidad de propietarios incluso desapareció como tal, no había ningún tipo de relación entre unos propietarios y otros, simplemente se pagaban impuestos y poco más. ¿Qué sucede? Pues en los años 70, 80 es cuando se empezó otra vez a reactivar el tema de la propiedad, y ya de alguna manera culmina en 1999, cuando se crea una nueva sociedad, una nueva comunidad de propietarios. Se hace una escritura notarial, que es donde figuran los propietarios, se conservan esas escrituras de compraventa del terreno y también las actas de conciliación, porque el terreno se compró por personas que representaban a un grupo de propietarios. Luego hubo que aclarar que esa propiedad pertenecía a todo ese grupo de propietarios, no era de esa persona que figuraba en la escritura. Bueno, pues como digo, en 1999 se reactivó un poco la comunidad de propietarios y se empezaron a mover las cosas, como lo que he dicho, para conseguir la desaparición del consorcio y poder hacer una gestión del monte, que es de un grupo de propietarios. Somos aproximadamente 280 propietarios. Algunos ni lo saben que lo son,
Otros no están localizados, sabemos quiénes son, pero no están localizados y la mayoría ni participa. Aquí somos unos pocos los que estamos poniendo la voluntad de sacar esto adelante, pero es difícil hacerlo sin la colaboración y sin una visión conjunta de cómo llevarlo. Bueno, pues quisiera hablar un poco de lo que es el proyecto Sierra Norte para nosotros, y para mí concretamente es una castaña. Ha habido un silencio, ¿eh? Desarrolla. Yo quiero... Cuidado, que tienes un precipicio detrás. Digo que es una castaña como una semilla, y eso lo dije ya el primer día que nos vimos. Yo creo que es algo que tenemos que plantar. Necesita un terreno, y aquí lo tenéis. En ese terreno se pone la castaña para que germine, porque si no, esa castaña se va a quedar seca y no va a servir de nada. Yo ya lo dije, que si esto desaparece, termina el proyecto y no continúa por ningún lado, esa castaña no nos sirve de nada. Si la ponemos en la tierra, que nosotros tenemos la tierra y la ofrecemos, si esa castaña crece, después también hay que cuidar ese árbol. Ese castaño hay que regarlo, lo cuidaremos entre los propietarios. Yo confío que también la Fundación INGOBE quiera seguir en contacto con ese árbol que hemos plantado, esa castaña. Entonces, bueno, un poco como cierre, pues quería decir eso y sobre todo también pues, daros las gracias por la oportunidad que tenemos de abrir puertas y ventanas, que se conozca también lo que hay aquí. Podríamos hablar mucho más, y aquí está José Luis de la empresa Dendron, de otros proyectos que estamos intentando sacar adelante. Estamos participando en un proyecto europeo, proyectos MURF, de pequeños productores forestales, donde bueno, hemos presentado, no lo puedo lanzar aunque luego no salga nada, pero hemos presentado un proyecto, ¿verdad?, bastante interesante, pues de detección temprana de incendios, ese peligro que tenemos, o en otros proyectos donde se pueda de alguna manera reducir ese combustible que tenemos, que puede ser un problema algún día. Cómo llevar eso a cabo, pues requiere mucho dinero. Si nos damos cuenta de que para hacer una pequeña limpieza del monte de 15 hectáreas necesitamos 30, 40.000 euros, imaginaos para hacer 1.500 hectáreas, que según el plan de ordenación, el proyecto de ordenación que tenemos, pues habría que hacer de limpieza, nos iríamos a 4 millones de euros. ¿De dónde lo sacamos? Y por último, escuchamos a José Luis Parejo, de la empresa Dendron, que se encuentra colaborando en el proyecto en la certificación de los servicios ecosistémicos que ofrece el parque. Nosotros nos hemos encargado, dentro del proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo, nosotros nos hemos encargado de la certificación forestal, ¿vale? La certificación FSC, que como bien ha dicho él, es un sello de calidad que probablemente conoceréis todos. Es un sello que nace en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 92, y al principio estaba muy enfocado pues sobre todo a garantizar que los recursos forestales que se obtenían, sobre todo de zonas tropicales, especialmente de América, sudeste asiático, zonas críticas, pues se hiciera de una manera sostenible. Y luego el sello pues escaló internacionalmente, que es a lo que conocemos hoy, ¿no? El sello, obviamente, lo que garantiza durante el proceso es certificar sobre todo los productos que se obtienen del monte, no solamente la madera. Del monte, pues como comentábamos antes, existen muchos tipos de aprovechamiento, desde miel, aromática, ganadería, caza, es decir, son todos recursos que son susceptibles de certificarse, de que garanticemos que durante el proceso se ha hecho de manera, las cosas se han hecho bien. Pero aparte de los productos, como bien comentábamos antes, los montes proveen una serie de servicios, ¿vale?, que son al final unos servicios que dan unos beneficios a la sociedad. Esos servicios que son intangibles de alguna manera, FSC lo que garantiza es el impacto que tiene la gestión forestal, es decir, la gestión que están realizando los propietarios con los montes, en este caso particulares, el beneficio que tiene esa gestión forestal en relación a los servicios ecosistémicos que estamos hablando. FSC los tiene categorizados, pues tenemos la producción hídrica, es decir, la influencia que tiene la gestión en el mantenimiento, la producción y la filtración de agua, también en la conservación del suelo, también tenemos la biodiversidad. Hay un listado como 5, 6, 7 servicios ecosistémicos. El carbono, que ahora pues también está muy de moda. Antes me preguntaban por ahí
que si queréis os comento muy brevemente la diferencia en el tema de los créditos de carbono, ¿vale? Ahora lo que sí está muy de moda es, que lo habréis escuchado, las empresas que reducen o primero calculan, luego reducen su huella de carbono y luego tienen una serie de actividades que hacen para compensar esa huella de carbono que generan, que son se puede hacer a través de un mercado de crédito de carbono, ¿vale? En FSC eso no se contempla, lo que se contempla es, digamos, el poder demostrar que esa gestión forestal está ayudando a que se incremente el almacenamiento de carbono, que es al final lo que hace la vegetación. Entonces nosotros con esa gestión forestal lo que estamos provocando, siempre basado en ciencia, lo que estamos provocando es pues, que se aumenten esas reservas de carbono, que obviamente tiene una influencia directa con el cambio climático. Y bueno, durante el proceso, al final es un proceso, nosotros a la comunidad de propietarios le hemos brindado un servicio de acompañamiento, le hemos hecho una auditoría interna, prepararles para que durante el proceso, una vez nosotros le hemos estudiado su situación, hemos visto cómo funcionan, cómo trabajan, viene una auditoría externa que siempre la hace una entidad independiente, que normalmente pues suele ser AENOR o suele ser otra empresa que os sonará más, es más conocido por todos, que es independiente y totalmente no arbitraria durante el proceso, tanto con los propietarios como con... Voy a intentar ser rápido porque estoy viendo que nos va a quedar aquí una buena. Y es totalmente independiente en el proceso y lo que hace es que garantiza pues que efectivamente las prácticas que se están realizando en el monte son acordes a los estándares de FSC y que se está haciendo una gestión sostenible con el medio, tanto ambientalmente, socialmente y económicamente. Entonces nosotros hemos preparado a la comunidad de propietarios, hemos estudiado pues desde la parte documental, hemos venido a hacer visitas de campo, cuando han venido a hacer trabajos en el monte hemos ido a verlos, que se están cumpliendo todos los criterios. Ha venido después la parte de la auditoría externa y ha verificado todo lo que se está haciendo, ¿no? Y luego al final se da la rúbrica, que es, digamos, el sello. Lo novedoso del proceso es que, aparte de verificarles las prácticas con respecto a los productos, hemos verificado tanto la biodiversidad como el agua, es decir, ese efecto que tienen las prácticas que están realizando en el monte con esos servicios ecosistémicos. Al final, el objetivo final es que se mantengan o se incrementen esos servicios que están proveyendo los montes. Y al final, bueno, pues siempre durante el proceso de FSC lo que se trata de conseguir es que esté todo basado en ciencia y que se hagan a través de indicadores que sean medibles y digamos que sean fiables, ¿no? O sea, porque al final lo que garantiza el sello FSC o lo que garantiza este proceso de certificación es que, digamos, gente, digamos, fuera un poco de lo rural o de lo urbano o de lo forestal, pues entienda que se están haciendo las cosas acorde a unos criterios de sostenibilidad. Y eso ha sido básicamente nuestra labor durante el acompañamiento dentro del encaje del proyecto de Sierra Norte. Y como nos hizo un día estupendo para andar por el campo, por la naturaleza, el moscardón no se lo quiso perder. Buenas tardes, soy el moscardón verde. Hoy os hablo desde los campamentos de refugiados saharauis, donde una vez más he venido acompañando a mis amigos oftalmólogos de Médicos del Mundo. Los saharauis llevan 50 años luchando por recuperar su territorio, pero al menos de momento no están sufriendo una campaña de exterminio como los palestinos. Estamos en un paisaje de enormes planicies desérticas, despobladas, sin apenas vegetación, con poca vida silvestre, con un sol resplandeciente, con vientos habituales y sobre todo sin molestos ecologistas. Esto sería el paraíso de las empresas renovables, que es de lo que pensaba comentaros hoy. Y es que os hablan mucho de que hay que descarbonizar y sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, pero me temo que la realidad es que las grandes empresas siguen mirando más el negocio que el hacer una verdadera transición energética. Por una parte, casi os están obligando a comprar coches eléctricos, mientras se fomenta la construcción de nuevas autopistas y la mayoría del transporte de vuestras mercancías se hace por carretera o por mar, con un enorme consumo de fuel y la correspondiente contaminación. Y nadie niega la oportunidad de utilizar el sol y el viento como energías alternativas, pero como dicen los pesados de los ecologistas, no así. Porque las plantas fotovoltaicas que se podrían instalar aprovechando cubiertas de viviendas, naves industriales, aparcamientos y edificios públicos, próximas además a los puntos de consumo, se están instalando en su mayor parte en terrenos rústicos. Eso supone, además de la destrucción del suelo agrícola y un aumento del abandono de zonas rurales, la alteración del paisaje, la transformación de la biodiversidad de la zona, incluso con desaparición de especies vegetales y animales endémicos. Y no son mejores los bosques de molinos aerogeneradores, por llamarles de alguna manera, que también promueven el abandono del campo, porque los agricultores, como es humano, prefieren cobrar una renta elevada a seguir con los cultivos tradicionales.
Y es que además de destruir el paisaje y de generar un nivel de ruido considerable, provocan la muerte de millones de aves e insectos con un grave deterioro de la biodiversidad de la zona. Sin hablar de las toneladas de palas de molinos que hay que renovar periódicamente y que acaban enterradas porque nadie sabe cómo reciclarlas. Por supuesto que a las grandes empresas, muchas de ellas las mismas que os siguen vendiendo los derivados del petróleo, les importa un pepino la biodiversidad. Pero sí debería importaros a vosotros, porque aunque no os queréis enterar, vuestro futuro como especie depende en buena parte de esos animalitos y plantas que despreciáis y extermináis sin freno. Y al consabido argumento de que todos estos negocios generan muchos puestos de trabajo, hay que negarles la mayor. La instalación la hacen las grandes empresas de siempre, que una vez acabada la obra desaparecen y controlan el negocio por Internet. Como mucho quedan 2 o 3 puestos de trabajo para el mantenimiento, que también suelen recaer en empresas especializadas. Para los del pueblo, queda como mucho limpiar la maleza del entorno y retirar los animales muertos para que no se note el exterminio. Pues como siempre os digo, menudo planeta estáis dejándole a vuestros hijos. Hasta el próximo programa. Las actividades programadas para esta semana en el Rincón Lento son... Bueno, ya sabéis que el Rincón Lento en la calle Marqués de Santillana 13, detrás de la cárcel. Pues todas las semanas, en distintos días y horarios, tenéis a vuestra disposición talleres de teatro con Manu, teatro tanto infantil como para adultos. Los lunes tenéis yoga con nines y los martes podéis participar en el corro de esparto y las clases de biodanza con Marga. Mañana miércoles podéis asistir al Club de Lectura Feminista que organiza La Maraña y es una actividad quincenal y gratuita. En el Rincón no son muy de Halloween, pero aún así el viernes día 31 por la tarde habrá chuches para los niños que acudan al truco o trato. A disposición de los socios tenéis disfraces de Halloween, sobre todo de niños, para evitar las compras de cosas que se usan solo un ratito. La exposición de Cristina Llorente, que está en los pasillos de las instalaciones del Rincón, termina el próximo viernes. No la podéis perder. Recordad que el próximo sábado, día 1, es fiesta nacional. Las instalaciones estarán cerradas. Ya sabéis, según vuestra demanda, se abrirá el taller de ñapas y el pedido de libros. Y si queréis ampliar la información de cualquiera de estos eventos, en la página de Facebook del Rincón Lento encontraréis toda la información. Y ya terminamos el programa comentando que el pasado 23 de octubre actuó en el Festival Moderno Sonoro el grupo Subflamingo, con el que vamos a cerrar el programa y su tema Zafarrancho. Y recordad, sed felices.